conocerla y gracias porque también quiero que el mundo la conozca. Y danos toda esa sabiduría que nos brindas, que nos iluminas y que le demos a... Yo también estoy nerviosa. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Alejandra y bueno, hoy os traigo una mujer que yo llevo ya 3 años conociéndola más o menos y este último año siento como que he conectado más con ella y he sentido como esa energía tan potente que tiene esta mujer y cuando decidí grabar, o sea, cuando decidí hacer entrevistas, perdón, una de las que se me bajó a la cabeza fue ella, porque siento que tiene que transmitir toda esa sabiduría que tiene ella y ella sabe perfectamente que es así, que cada vez que habla mi mente colapsa y explota y es como wow, o sea, solo con deciros que una vez hasta soñé con ella, o sea, flipante el mensaje que me daba por el sueño. Hasta el sueño transmito cosas. Entonces, os doy la bienvenida a Dayana Chicar. Hola, chicos. Bueno, muchas gracias. De nada. Gracias por invitarme. De nada. Hoy te he traído aquí porque quiero que me cuentes quién es Dayana, a qué es lo que se está dedicando actualmente, cuál es su proceso, cómo va avanzando, porque claro, yo te veo por redes sociales, pero igual habrá gente que no te ve y no sabe quién eres y por qué te estoy trayendo aquí, ¿no? Entonces, explícame un poco todo eso, con deciros que, bueno, a mí no me gusta preparar ningún guión, o sea, yo siento que si no es en el presente, siento como que no tiene esa sabrosura, esa cosita que a mí me gusta, que si nos equivocamos está bien, está perfecto. Así que lo que vaya surgiendo, mientras ella hablando, si a mí se me viene alguna pregunta o si a ella le nace decir algo, pues que sea así y bienvenido sea. Amén. ¿Quién soy? Joder, pucha, qué pregunta, marico. Es una pregunta... Empezamos potente. Es una pregunta curiosa, sí. Te diría ahora mismo una persona aprendiendo a vivir. Aprendiendo a vivir porque antes estaba en modo supervivencia constantemente. De otro día más, pero con el agua aquí al cuello, ¿sabes? Bueno, incluso más, yo creo que ya está ahogada ya. Pero sí, en este punto de mi vida, aprendiendo a disfrutar la vida. Que güey, yo no sabía las cosas tan bonitas que una puede vivir cuando se permite vivir, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. Sí. Bueno, sumado a eso que soy muy volada también porque soy Libra, ¿vale? O sea, aquí el ego espiritual está intenso. Por eso nos llamamos también. Yo soy Géminis, que desde aquí el aire fluye. Aire. Hay mucho aire en el ambiente. Literal, güey. Y bueno, cuéntanos un poquito, o sea, estos 2 últimos años, porque claro, yo ya la sigo por Instagram, todo lo que vas empezando a comunicar por redes sociales, cuéntanos un poquito para que te conozca la gente. ¿Qué proceso estás llevando? Porque claro, has dejado el trabajo. Así intenso, sí. Convencional, ¿vale? Que para mucha gente es como, wow, o sea, ¿cómo puedes dejar tu trabajo? ¿Qué estás haciendo? O sea, y para mí fue como, ¡fua! O sea, qué fuerte que ella se está empezando a elegir, porque otra gente puede que piense de otra manera, pero para mí fue como, qué valiente que eres, ¿sabes? Entonces, cuéntanos todo ese proceso, porque claro, yo siento que no habrá sido como el color de rosas. No, fue intenso. O sea, lo primero decir que cualquier persona, o sea, yo pienso que las personas, si hay personas, yo conozco personas, tengo personas cercanas que en el punto actual de su vida disfrutan de su trabajo y eso es totalmente respetable, porque yo por lo menos ahora soy emprendedora, estoy en ese proceso de crear mi propia empresa y estoy empezando a creérmelo, ¿no? Pero también siento que hay personas que disfrutan de su trabajo de a pie, por decirlo así, y está genial, ¿no? Y gracias por decir que soy valiente porque estoy en ese proceso también de recibir los reconocimientos. Yo, pues bueno, como ya cuando nos conocimos justamente porque tú empezaste también a querer conocerte a ti misma, ¿no? Y llegaste a lo que en ese momento teníamos con otras personas, otros proyectos que teníamos. Porque yo, aquí donde me ven, siempre he estado haciendo cosas, porque como me he identificado tanto con la energía masculina, he estado siempre haciendo porque pensaba que para ser alguien en la vida tenía que hacer, conseguir éxitos, metas, objetivos, foco, ¿no? Y justamente hace 2 años fue cuando, bueno, todo empezó realmente allá por el COVID en el 2020, que yo siempre cuento esa historia, que ahí me di cuenta que si yo me moría no tenía nada de lo que decir, hostia, me siento orgullosa de haber vivido lo que he vivido hasta ese momento, ¿no? Me sentía orgullosa
Y ahí empecé un proceso de autoconocimiento, pero no por mí, porque yo sinceramente quería cambiar a mi mamá. Yo decía, si yo soy trabajadora social, sé comunicarme bien, soy empática, soy buena comunicadora, según yo, sé escuchar, según yo también, muchas suposiciones que tenía en mi mente que yo pensaba que la que estaba mal era mi mamá. Y yo dije, voy a adquirir herramientas para cambiar a mi mamá, porque yo, como puedo y soy la salvadora de mi familia, ya voy a seguir recopilando información, ¿no? Y bueno, pues evidentemente me di cuenta que la situación no era mi mamá, era yo, ¿no? Toda lo que hemos ido cogiendo y lo que, sobre todo, la percepción que hemos tenido de nuestros padres. Y entonces, bueno, pues ahí me di cuenta que la que tenía que arreglarse era yo, la que tenía que empezar a enfocar la vida de otra manera realmente, ¿no? Porque en el proceso me di cuenta que no estoy rota, que también era algo que yo pensaba, ¿no? Digo, guau, ¿cómo me arreglo? ¿No? Esto es como que llevas el coche al mecánico y que me lo entreguen bien, ¿no? Pero realmente no es así. O sea, todo lo que tienes ya está dentro de ti, todo lo que quieres conseguir ya está dentro de ti. La cuestión es que recuerdes que ya eres esa persona y desde ahí es como te van dando cubitos que realmente tú ya tienes, es como superar niveles, pero tú ya sabes llegar, sino que tienes que empezar pues eso, desde cero. Y yo creo que lo fundamental en todo este proceso es tenerte compasión. Eso es lo que más he aprendido, a tenerme compasión de cómo me miro y conforme voy avanzando, porque claro, cuando entramos en este mundo del crecimiento personal te das cuenta que hay muchas cosas dentro de ti que dices, ¿cómo he podido estar así? O lo que decía al principio, ¿no? Que he vivido en modo supervivencia. Entonces ahí tiene que entrar la compasión de dejar de castigarte porque ¿cómo pude vivir así? ¿Qué mal que me he tratado? ¿Qué mal que lo he hecho? O sea, ese juicio crítico que aparece, ¿no? Que en este caso yo he vivido mucho en autoexigencia y perfeccionismo. Entonces, entrar en esa compasión, yo creo que ese es uno de los mayores niveles que he pasado y que sigo atravesando, porque hay, claro, que en el siguiente nivel aparece otra cosa que también tienes que perdonarte y también tienes que integrar, y etcétera, etcétera. Entonces, yo empecé en el mundo del crecimiento personal y dije, bueno, pues siempre he tenido en mi mente que me gustaría tener un emprendimiento o crear algo. El mundo de crear contenido siempre me ha gustado. O sea, yo primero, antes de entrar en el mundo del crecimiento personal, yo recuerdo que me creé un canal de YouTube porque me encanta, crear contenido me encanta. Y yo antes realmente era filmmaker y fotógrafa, que así fue como me conociste. Exacto, sí. Porque ahí en mi cosa de no creerme suficiente para dar información o para ayudar a personas, dije, bueno, estoy en los eventos de crecimiento personal, pero yo detrás de cámaras grabando y pasando desapercibida, porque a mí me encantaba pasar desapercibida. Todavía sigo integrando que necesita el mundo conocerme, ¿no? Bueno, más que necesitar, necesito yo que el mundo me conozca. Ahí está el ego. Y entonces, la verdad es que en ese proceso, justo en el momento en el que más o menos nos conocimos, al año siguiente, después de varios procesos, sobre todo de salud, yo siento que en estos 5 años que he hecho de recorrido, los puntos de inflexión para mí han sido siempre con la salud, porque claro, como siempre he sido una mujer hacedora, si no ha habido una situación de salud que me pare y que me diga, güey, tienes que ser consciente que sin la salud no vas a ningún lado, da igual todo lo que quieras conseguir, vale verga todo lo demás. Entonces, yo recuerdo que en el 2022, bueno, años atrás ya me iba saliendo aquí un aneurisma cerebral. Y en el 2022 se me hinchó, que eso parecía un chichón. La gente me veía y me decía, ¿tienes ahí algo? ¿Te has dado un golpe o algo? Y era, no, tengo un aneurisma cerebral que de todas las cargas que yo había llevado, que realmente me había cargado yo, ¿no? Queriendo ser la salvadora de mi familia, que papá me quiera, que mamá me vean y todo eso. Entonces, ahí fue mi primer punto de inflexión que dije, marico, tengo que ir a terapia, ¿sabes? Dije, fue como... Tengo que empezar a mirar dentro de mí, porque sí, puedo decir que papá me hizo esto y mamá hizo esto, pero ¿y yo? ¿Qué estoy haciendo para dejar de culpabilizar tanto a los otros y mirar por mí, ¿no? Y ahí empezó mi gran proceso, porque empecé a ir a terapia y lo que te digo, descubrí muchas cosas que me hicieron primero sentir mucho amor por mis padres. Bueno, primero no sentí amor, evidentemente sentí mucha rabia y mucha impotencia de decir, o sea, que no son los culpables de nada, o sea, que tengo que hacerme cargo de mi vida. ¿Cómo es eso? Claro, cuando soy pequeña no, pero es que claro, en su entonces pues ya tenía mis 25 o 26 años cuando empecé en el proceso de terapias y dije, mierda, es que ya soy adulta, ahora ya me toca hacerme cargo a mí, ¿no? Entonces fue como decir,
ahora es mi turno, ahora tengo que hacerme yo cargo de esto, ¿no? Y en esos procesos de seguir conociéndome, indagando, que el proceso de que paré a nivel salud me hizo literalmente volcarme en mí y decir, no hay otra, o sea, o me lleva a Dios o me quedo aquí trabajando en mí misma, sanando y yendo hacia adentro y conectándome con la niña, que siempre me he identificado con una persona que además me lo han dicho, ¿no? Eres como muy infantil o eres demasiado niña, ¿no? Y realmente, por una parte, eso es mi miedo a crecer y a demostrar que sí, que soy una mujer adulta y a enseñarla al mundo, y por otra, porque siento que la vida nos la tenemos que tomar más como un juego, ¿no? Entonces, siempre trato de hacer a la gente conectar con su niña, que se rían, demasiado. Bromas y... Es total, es literal, o sea, como te lo cuentan. Claro, pero yo no era consciente de eso, ¿no? Porque pues al final me había creído muchas cosas de mí, de que pues igual era una chica agresiva o que contestaba mal o que era borde, pero claro, es la máscara que me ponía para que la gente, según yo, no pasara por encima de mí, ¿no? Entonces, en esos procesos de conocerme, en el 2024 fue cuando me di cuenta que sí, que estaba muy bonito lo de ser filmmaker y que estaba súper guay poder enseñar al mundo a través de saber editar y saber grabar, que me sigue encantando, ¿no? Pero hay algo que me mueve más, que realmente es ayudar a las personas, no desde el hacerles llegar la información a través de un vídeo, sino desde el yo misma darles la información a través de mi propia experiencia, ¿no? Que me di cuenta que mi historia también puede ayudar a otras personas a traspasar todos esos miedos o a empezar a conectarse con ellas, porque las personas, hasta que vamos a terapia, no somos conscientes del modo supervivencia que tenemos activado, porque pensamos que el mundo es supervivencia, y como todo va tan rápido, tú te metes en la rueda y entonces pues entras en ese bucle. Entras en el bucle y ahí quedas, ¿no? Entonces me di cuenta que yo también quería, ya en el 2024 se me empezó a mover esa cosita de sí quiero, pero me sigue gustando estar detrás de la cámara porque no me gusta que me vean y a mí me gusta editar, tal, que no me vean. Sí, era como tu excusa, ¿no? Se me veía, o sea, si te das cuenta nunca se me veía, pues evidentemente por eso, porque no quería que el mundo me viera, ¿no? Porque eso significaba lanzarme a que me conozcan y que conozcan mi historia, claro. Que eso es algo que le he temido mucho, de la gente me va a juzgar o qué van a decir o qué van a pensar, ¿no? Y bueno, ya después de que cerramos todos esos proyectos en el 2024, que dije, bueno, pues igual es mi momento ya de lanzarme, ¿no? Y empezar mi camino yo sola, porque también era ese miedo de, no, yo tengo que hacer cosas con gente, porque claro, yo sola no puedo, porque no es suficiente, ellos saben más, claro. Me van a ayudar a mí y yo no les ayudo tanto a ellos me dan más de lo que yo doy. Bueno, 25.000 cosas de no merecimiento, de pensar que no es suficiente nunca, que esa es otra de las cosas con las que estoy ahí trabajando. Y entonces en el 2025 yo dije, bueno, según yo, ¿no? Porque luego los planes de Dios son otra cosa. En el 2025 yo dije, bueno, voy a ver qué quiero hacer, hacia dónde me quiero enfocar, porque sí que sabía que el mundo del filmmaker me gustaba, pero ya no me estaba gustando tanto. Era como que sentía que había algo dentro de mí que me impulsaba hacia otra parte, ¿no? Soy trabajadora social, o sea, tengo un título de trabajadora social. Mi vocación siempre ha sido ayudar a las personas, siempre, o sea, mi camino siempre me ha llevado por ahí. Entonces digo, bueno, sí, estaría guay crear un emprendimiento de ser filmmaker, y según yo lo empecé, ¿no? Y sí, lo empecé, la cuestión es que la vida me llevaba siempre por otro lado. De repente empecé a leer cartas del tarot, pero no fue algo ni que yo busqué, no apareció ninguna formación, no, apareció Dios y me dijo, te doy esta herramienta que tú sabes leerlo. Y es como, ¿qué? O sea, yo era como, no entiendo nada, aquí tiene que haber una cámara oculta, alguien me está haciendo una broma. Eso te quería, antes de que sigas, porque claro, aquí los espectadores dirán, ¿cómo que te habló Dios y cómo te dijo que tienes que hacer esto? Porque claro, yo desde que te conozco tú siempre me hablas de Dios y siempre me dices como que te habla Dios, tal. A mí, yo ya me he acostumbrado y literalmente es que es así, te habla Dios porque también lo siento en mí. Pero es que la gente que lo está viendo dirá, esta está pirada, no me cuentes milongas, ¿no? ¿Cómo empezaste tú a conectar con Dios y decir, pues sé que esto es a través de Dios? Porque claro, hay gente que está en la religión y ve como el tarotismo como algo muy satánico, muy malo, magia negra. Eso. Entonces, cuéntanos un poquito cómo conectaste tú con Dios y cómo se reveló ese don tuyo, porque al final es un don. Sí, es un don, sí.
Ostras, interesante, ¿eh? ¿Cómo conecté con Dios? Diría que la forma que más tuve de conectar con Dios es perdonándome a mí misma, porque a lo largo de toda mi vida, ya metiéndonos un poco a las heridas de la infancia, que son 5, ¿no? Así dejando un poco de teoría, hay 5 heridas: el abandono, la injusticia, el rechazo, la traición y la humillación. Y la herida con la que yo más me he identificado toda mi vida, la más potente, por decirlo así, ha sido la herida de humillación. Y la herida de humillación es la que más pelea está con Dios. ¿Por qué? Porque piensa que hay un Dios castigador que le va a juzgar y le va a mandar un castigo porque lo que hace está mal. Y entonces yo vivía la vida así. Yo vivía la vida pensando que hiciera lo que hiciera nunca era suficiente, y para Dios nunca va a ser suficiente y no me va a mandar lo que yo quiero que me mande porque no me lo merezco, ¿no? Entonces siempre pensaba que era una pecadora. Eso es así, ¿no? Wow. Y además, o sea, es tan heavy la proyección de la herida que yo misma buscaba sitios de encuentros de personas, o sea, iglesias donde se castigara más todavía, donde hubiera más pecado, donde hubiera más... Y era sacrificio. Como eso, donde hubiera más sacrificio, donde el amor te lo tienes que ganar a base de sudor y lágrimas. Wow. Y entonces, cuando ya conseguí desvincularme de todo eso y empecé en el mundo de crecimiento personal, dije, ahí fue que me di cuenta y dije, estoy peleada con Dios. O sea, es normal que viva la vida en sacrificio, porque como no estoy conectada con Dios, yo misma me estoy ganando mis propias cosas, porque sé que Dios no me va a dar lo que yo quiero, según la pelea que tenía. Y cuando ya empecé a perdonarme a mí misma, lo primero que hice fue pedirle perdón a Dios por haberlo juzgado tanto de que me va a castigar, de que tengo que sacrificarme para conseguir las cosas y de que siempre me va a mandar todo lo malo para que yo me siga sacrificando, ¿no? Y entonces recuerdo que la primera vez que yo me conecté con Dios, ostras, hace mucho que no me acordaba, la primera vez que me conecté con Dios fue... Uy, me emociono. Sí, la primera vez que me conecté con Dios fue una vez cuando yo estaba en mi trabajo. Yo estuve de baja mucho tiempo porque pasé un momento muy malo en el trabajo, y recuerdo que estaba sentada justamente en este sofá y estaba tirada aquí en plan, ¿qué voy a hacer con mi vida? Nada de lo que estoy haciendo me gusta, sigo buscando y siguen pasando los años y parece que no avanzo, estoy en un proyecto, otro proyecto, el trabajo, y no, las cosas no se dan como yo quiero que se me den, ¿no? Y yo ahí sentí que el corazón de repente como que se me hizo más grande, o sea, pero es que además fue como muy heavy, porque yo estaba a oscuras, pero además estaba con los ojos cerrados, y literalmente sentí que había alguien al lado mío. Wow. Y me decía, es que estoy aquí, siempre he estado aquí, no me has visto. Qué bonito. Y yo me acuerdo que me puse a llorar y a llorar, porque además también en ese momento estaba muy frustrada con mi cuerpo, porque me acuerdo que en ese entonces yo quería empezar a patinar y evidentemente pues no me daban las rodillas para patinar, y dije, Dios, no puedo más, o sea, de verdad que ya no puedo, ya no quiero seguir sacrificándome, castigando mi cuerpo, castigándome a mí y seguir en esa historia constante de machaque a mí misma, ¿no? Y dije, mira, Dios, yo ya no sé qué quieres de mí, ya estoy cansada. Sí, fue así, porque dije, encima estoy de baja en el trabajo, ya ni para eso soy útil teniendo un título universitario, un grado superior. De hecho siento ahora ese ahogo que sentía de ya no puedo más y ya no quiero más, o sea, estoy cansada de sacrificarme y de intentar agradarte, porque así era como yo pensaba que tenía que agradar constantemente a Dios para sentirme merecedora. Y yo me acuerdo que ahí sentí que el corazón se me hizo muy grande y que tenía mucho calor dentro, y me decía, realmente ahora que ya veo que me has escuchado un poco, vas a empezar a realmente sentir que ya tienes que dejar de sacrificarte. Y fue como... Y yo lloraba, yo me acuerdo que todo ese día estuve llorando todo el día, y a lo largo de toda esa semana estuve llorando un montón, porque yo me iba a dormir y lo único que sentía era gratitud. Y eso que literalmente estaba en la verga, porque esos 4 meses fueron mi hueco más profundo de decir, o haces algo por ti o sigues igual que siempre, ¿no? Y otra vez la salud, como te dije antes, la salud siempre llega para darte un mensaje, en este caso si siempre has estado en esa rueda de hacer. Y literalmente ahí empezó a cambiar mi vida, porque yo recuerdo que después de eso hice un viaje de un fin de semana para primero conectarme más con Dios, escucharlo más, porque siento que me habla mucho cuando voy al mar.
siento que me conecto mucho con él cuando voy al mar y me fui un fin de semana y ahí fue que decidí dejar todos los proyectos en los que estaba. Ya yo misma dije, el año que viene voy a dejar el trabajo. Según yo, ¿no? Pues intentando adaptarme a que Dios tiene sus planes y yo tengo los míos. Yo dije, bueno, ahora sí ya me conecto con Dios, Él va a hacer lo que yo quiera, ¿no? Ilusa yo. Bueno, y entonces, sí, porque dije, bueno, no, el año que viene dejo el trabajo sí o sí en el 2025. Y lo tenía claro, era como, voy a volver al trabajo, pero sé que lo voy a dejar, ¿no? Y en ese viaje me conecté con Dios, porque me sentía todo el rato bendecida, pero es que no solo era que lo sentía en mi corazón, sino que afuera se proyectaba, ¿no? Porque yo estaba sola, había alguien que se me acercaba y me hablaba y tal, ¿no? No te digo que me dieron un mensaje así súper iluminado, pero sí que sentía el amor de Dios. ¿Cómo? Se me acercaba una persona y me decía, hola Maja, ¿qué tal? ¿Estás sola? Y empezaban a hablarme, ¿no? Y yo, qué fuerte Dios está ahí. Claro. Y ahí fue cuando me di cuenta que siempre había estado Dios. En ciertos momentos de mi vida siempre había estado Dios porque me había estado acompañando en mis momentos más duros, que yo no me había dado cuenta. En pequeños gestos como eso, que alguien se te acerque y te diga qué tal Maja, o una persona que es comedida contigo, que es servicial, y dices, siempre ha estado ahí, a pesar de que yo he sentido que no, y a pesar de juzgarlo tanto, siempre ha estado ahí. Y ahí me empecé a conectar con Dios y literalmente me cambió la vida. Sí. Wow, qué bonito. Y cuando me pasó lo del tarot también llegó así, o sea, no fue algo que yo dije, me voy a comprar una baraja, no, llegó en una cena en la que sacaron cartas y la chica que me las dio me dijo, toma, tú sabes leer esto, y yo, ¿cómo? ¿Estamos mal de la mente o qué pasa? Yo me quedé así como... Y dije, bueno, si ahora... En ese momento empecé a integrar que las cosas que llegaban eran para algo y por algo, ¿no? Que nada era casualidad. Porque antes era mucho de tenerlo en la mente, pero no interiorizado. Y empecé a leer las cartas y eso fue muy loco porque yo empecé a leer las cartas y yo todo el rato escuchaba mensajes en mi cabeza y digo, marica, me estaré volviendo loca. Pero claro, luego daba los mensajes porque había personas en la cena que yo no conocía de nada, o sea, había compartido con ellos un día y no conocía nada de su vida y les estaba dando mensajes que ellos me decían como, te han contado cosas de mí, yo que no me han dicho nada. Qué y fue fuerte. Como, literalmente me conecté con... Siempre digo que eso tiene que ver mucho con mis ancestros porque pues, soy una ecuatorianita que viene, evidentemente tendré ancestros indígenas y chamanes y curanderos, curanderas, y sé que viene por ahí, ¿no? Y ahí fue cuando me empecé a abrir a los dones espirituales. Wow. O sea, yo siento como que todo el mundo tiene esos dones, ¿no? Y dependiendo de qué zona eres, pues al final, o sea, para que más o menos lo entendáis, es como, porque yo en su momento tampoco lo entendía, y es como, vale, no solo somos biología, no solo somos un cuerpo físico, sino que también somos un cuerpo energético y que llevamos arrastrando de atrás mucha historia. O sea, no solo somos hoy este cuerpo, sino que hace mucho tiempo también fuimos igual chamanas, o igual también fuimos brujas, igual también fuimos, yo qué sé, un asesino. Por eso igual luego pasan cosas que tú no sabes explicar en tu día a día, y ya cuando empiezas en este mundillo del desarrollo personal y también espiritual, es como, vale, lo vas viendo como ese sentido. Y ya no es solo que veas ese sentido, si es que realmente lo sientes, y como dice Dayana, ella sintió ese don que ya lo tenía de antes, ¿sabes? Y es como, ahora lo está como volviendo a sacar. Sí, es realmente cuando te conectas con Dios, te das cuenta que Dios te empieza a mandar lo que tú ya eres, pero realmente te lo manda cuando tú estás preparada, ¿no? Porque yo también pensaba, ¿no? Tengo que conseguir mi mejor versión y tengo que ser ya la mujer que se nota que ha trabajado en ella misma, y es como, claro, pero es que si Dios me llega a mandar unas cartas del tarot 2 años antes, yo me quedo como, esto está mal, porque claro, las creencias, sobre todo en Latinoamérica, es brujería, magia negra, ocultismo y cosas así, y claro... Realmente sí, el año pasado una parte de mí me explotó la cabeza como, ostras, ¿cómo le voy a decir a la gente que leo cartas? Y que no sé cómo lo hago tampoco, ¿no? Sé que todo es porque he aprendido que soy canal de Dios, pero ¿cómo le digo a la gente que no es magia negra, que son mensajes canalizados por Dios, y que si lo estoy haciendo desde el amor, realmente los mensajes te llegan desde ahí, ¿no? Claro. Entonces... Cuando te conectas con Dios, pues a mí me han llegado las cartas de tarot, hay otras personas que se conectan con la música y también sanan a través de la música y los instrumentos,
A través del arte. A través del arte. A través de lo que dices tú, de sonidos, a través del movimiento. La energía, o sea, realmente todos tenemos los mismos dones, lo que pasa es que cada uno los canalizamos de una manera u otra. Eso es. Bueno, sigue, corazón. Y no sé en qué parte de nos que quedamos. estabas con el tarot. Ah, bueno, estaba con el tarot y dije, venga, pues voy a empezar a leer cartas, ¿no? Exactamente. Porque además yo siempre me he identificado con una persona que, cosa que descubre, cosa que lo lanza al mundo, ¿no? Yo me lanzo de nalgas ahí a todo lo que se venga. Pero es que además es así, porque yo en mi vida, o sea, yo he sido como la Barbie. Me he ido poniendo y quitando trajes, literal. Primero fui mi propia jefa porque me metí en multinivel. A la vez creé mi canal de YouTube y dije, por algún lado me tiene que salir la vaina. No me salió, pero bueno, está en proceso. Y luego empecé con lo de filmmaker, fotógrafa y tal. Y ahora luego me puse el traje de la tarotista, la tarotóloga de confianza que decía yo. Y me he ido poniendo roles, pero porque considero que la vida es así. Es lo que he dicho, estoy aprendiendo a vivir. Entonces, si yo quiero descubrir realmente qué es lo que más me llama, dentro de todo lo que me gusta, porque me gustan muchas cosas, tendré que probarlo. Y entonces si me quedo en el sí, no, pasa el tiempo y, claro, y no lo hago. Entonces he sido como la Barbie, me he puesto muchos trajes, pero me ha gustado mucho porque digo, bueno, pues lo pruebo, igual estoy súper emocionada 3 meses y si veo que ya no me gusta, pues lo dejo, siguiente cosa, ¿no? Y eso fue lo que pasó, ¿no? Al final siempre, yo digo que cuando tú pruebas algo, puede ser que sea el momento en el que ya has encontrado lo que te gusta o puede que eso sea un puente para acercarte a lo que más te gusta. Y después de las cartas seguí con mis vídeos de filmmaker porque claro, evidentemente tenía miedo, digo, ostras, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo lo voy a seguir enseñando? ¿No? Seguí haciendo mis vídeos y tal, pero ya llegó un momento en el que viví un retiro en mayo del año pasado de mujeres, que fue un retiro literalmente que a mí me trastocó la mente, o sea, me quedé como, ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo puede ser que haya sentí demasiado poder dentro de mí? Pero ya no estoy hablando de poderes en plan dones y tal, que también, ¿no? Pero hablo más a nivel mujer, porque siento que he recibido demasiada información, pero toda esa información me estaba como quien dice aplanando el camino para llegar hasta ese retiro, porque no pienso que toda la información que recibí antes no me sirvió para nada, sino que me sirvió para que mi mente controladora se calmara y cuando viviera ese retiro fuera como, vale, tú recuerda que en tal libro ponía que tal cosa y eso, ¿no? Y sobre todo salir de la mente controladora de tengo cierta información, entonces si lo que he vivido anteriormente en su momento no lo entendí, pero me sirvió para estar donde estoy hoy, entiendo que estoy viviendo este retiro para exactamente lo mismo. Dentro de X tiempo le entenderé por qué viví ese retiro, porque literalmente para mí fue salir totalmente de mi zona de confort. Y fue mostrarme y decir, esta soy yo, esta es Dayana, y eso es lo que quiero empezar a enseñar al mundo, porque claro, una cosa que decimos mucho es que cuando tú vives un retiro, no vives el retiro en el retiro, vives el retiro después del retiro, cuando empiezas a integrar las cosas. Y claro, entonces ya ahí me di cuenta que después del retiro tenía que empezar a mostrar, o sea, ya había un llamado muy fuerte a que tenía que empezar a mostrarme y dejarme con... O sea, que se potenció todo eso que llevabas aquí, esa vocecita que decía, venga, es como, adelante. Ella como, sentí como que alguien me dijo, marico, ya, sal de ahí, hijo de puta. O sea, ya es el momento, o sea, no hay otra. Literalmente sentí que alguien me hacía así, sumado a que me gustó mucho porque las formadoras están todo el rato incomodándote, ¿no? Entonces yo sentí que era como, si no lo hago ahora, si yo no me incomodo después de vivir este retiro, se me va a pasar la emoción o lo que me lleve a moverme y ya no lo voy a hacer. Y actualmente ya estás haciendo, o sea... Eso. Antes de... Porque claro, tú has dicho, es que estaba... ¿Cómo lo habías dicho? Que no sabías por qué estabas en ese sitio, por qué estabas haciendo ese retiro, porque no encontrabas la explicación y habías dicho como que ya lo buscarías en un futuro. Sí. ¿Tú crees que esa respuesta ya ha llegado al día de hoy? Sí. O sea, yo sé que viví ese retiro, en ese momento yo no, pues en mi ingenuidad, de que no conozco los planes de Dios, dije, pues yo voy para conectarme con mi mujer, ¿no? Eso que suena muy bonito, ¿no? Pero claro, el proceso está bien chingón también. Y entonces, claro, yo viví el proceso y dije, sí, me he conectado con mi mujer, pero eso implica ir un paso más allá. Decidí dejar de hacer eventos de filmmaker y entonces...
en ese proceso también Dios, con sus maravillosos planes, porque claro, como te digo, yo el año anterior decidí que ese año dejaba el trabajo, en el 2025 dejaba mi trabajo. Y mi plan, ¿no? Mi plan cómodo, dije, vale, lo dejo en el 2025 a finales, en diciembre, con mi paguita extra y ya me voy tranquila. Pero claro, viene Dios y te dice, no, hermana, así no, yo te digo por dónde tienes que ir. Pero claro, si haces caso a Dios, porque si no, sigues otra vez desde el sacrificio, que lo podía hacer perfectamente, pero ya me había entregado a Dios y yo dije, mira, Dios, estoy aquí abierta en canal, tengo miedo, pero yo voy. Y entonces, en vez de dejarlo en diciembre, lo dejé en agosto. Hubo otra situación detonante en el trabajo que era como, ya Dios como diciéndome, uy, o sales o sales. Que te estoy diciendo, o sea, hola, ¿qué pasa? Me bajo y te muestro y te digo, hola, estoy aquí, deja el trabajo. Claro, ya fue una situación muy detonante que dije, no hay otro camino ya. O me sigo sacrificando y sigo aquí cargándome el lomito este que tengo maravilloso, o hago caso a Dios y literalmente me lanzo al vacío. Y eso fue lo que hice. Wow. Porque pues intenté ahí que las cosas medianamente me salieran bien, pero no me salieron bien en el sentido de, pues eso, ¿no? Irme medianamente bien del trabajo y dije, mira, yo voy a confiar en Dios, Dios me está hablando, yo le voy a hacer caso y me voy a lanzar al vacío, literalmente al vacío. Es un salto de fe, es como lanzarte a una piscina y no sabes si va a tener agua, si no va a tener agua, tienes los ojos vendados y Dios te está diciendo, lánzate, tú confía. Y me lancé y la vaina me salió bien. O sea, ¿sí? Ahorita suena bonito porque he pasado mi proceso de duelo, sobre todo porque he sido una persona que se ha identificado mucho con su carrera, con su título, porque la orla en la casa de mis padres está muy bonita, todo el mundo la ve, y soy una mujer titulada en la universidad, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Uh-huh. Pero fue literalmente se me cayó todo abajo, porque es como, ya no tienes título, o sea, tienes título, pero ya no quiero trabajar de eso. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cómo voy a enfocar todo lo que quiero hacer? Tenía que crear todo yo desde cero y hacerme todavía más responsable de mí, ¿no? Y ahí sentí que fue la respuesta que llegó del retiro. Fue, a raíz del retiro, dejé mi trabajo antes de lo que yo tenía pensado, porque Dios tiene sus planes perfectamente diseñados, y empecé a crear mi maravilloso proyecto que se llama Tejiendo Alas, que trabajo con personas, trabajo con mujeres, ya no soy filmmaker, sigo editando porque me encanta, pero mi contenido, o sea, trabajo para mí y todo lo que creo es para mí, y ahí empecé a conectar todavía más con mis dones, que no solo es leer las cartas y tal, sino ayudar a las mujeres a conectarse con el poder que tienen dentro, porque eso fue fue con lo que conecté en el retiro, con mi poder interno, que dije, esto es lo típico de me gusta pero me asusta, ¿no? Es como estoy viendo algo sí, que pedí mucho tiempo desde que empecé en el 2021 en el mundo del crecimiento personal. Dije, ¡buah! Cuando sea esa gran mujer y ahí poderosa, fuerte y valiente y ahí con esa garra de diva regia costosa, así como yo en el 2021 me veía como me veo ahora, realmente, sí. O sea, y ahora me proyecto y me veo todavía más expandida, ¿no? Pero claro, cuando ya llegó esa mujer el año pasado yo me asusté, porque fue como, sí, es bonito ser esa mujer, la cuestión es que ahora hay que sostenerlo, y eso implica más responsabilidad, más conciencia de cómo te relacionas, cómo haces las cosas, cómo vives, cómo piensas, y sobre todo ser consciente que estás empezando a ser alguien que ve el mundo, que no solo es como, bueno, muy bonito, yo en mi casa me gestiono mis emociones y suerte y nadie más me ve, sino que estoy siendo como un modelo para otras personas, y eso implica responsabilidad en el sentido, no de cargarme, porque eso es otra cosa que me encanta, irme al otro lado y cargarme con que no, tengo que ser un ejemplo a seguir porque el mundo me tiene que ver, no, porque ya me di cuenta que no hay que idealizar a nadie, aquí donde me ven yo también cago y también meo, entonces realmente ser consciente que soy persona, pero que a través de mi experiencia personal de ser persona, quiero enseñar a las mujeres que todas nos equivocamos, pero todas podemos reconstruir esas, que yo no le llamo fallos, sino son aprendizajes que nos enseñan a construirnos mejor a nosotras mismas, y que realmente cualquier cosa que tú vivas, da igual
que sea lo que tú vivas, en el momento en el que estamos es doloroso y es complicado comprenderlo, ¿no? Pero que todo tiene un para qué, ¿no? Que todas las situaciones que atravesamos, aunque sean dolorosas, nosotras podemos decidir desde dónde verla. Desde el pobrecita yo, ¿por qué me pasa todo esto a mí? Dios tiene la culpa de todo, como pensaba yo. O desde el, ostras, imagínate lo poderosa y lo grandiosa que me ve Dios, el valor que Él ve en mí, que pone esas situaciones en mi vida para yo atravesar constantemente mis limitaciones mentales y llegar a donde Él me está viendo ya. Wow. Es que ese es un enfoque muy heavy. Y te cambia la perspectiva. Claro, porque la gente, lo que dices tú, la gente lo ve desde ese victimismo. ¿Por qué a mí? Porque cuando vienen estas situaciones tan negras, tan oscuras... ¡Soy la guerrera de Dios! Es como... Y verla desde otra percepción, porque a mí también o sea, yo escuchándote a ti, porque yo te sigo y tal, como he comentado antes, para mí me cambiaste la percepción de tener ese concepto de Dios. Porque yo lo tenía también como tú, de sacrificio, de tengo que sacrificarme para que me dé amor, tengo que llorar para que me dé amor. Y cuando lo cambias y es como, no, coño, lo que te está haciendo es reforzarte, o sea, como haciéndote más y desde ahí ser humilde también. O sea, ya no solo es que me creo mejor, no, es que ser humilde porque he pasado esa oscuridad, ¿sabes? Y es como, wow, o sea, yo cada vez que te escucho en las historias es como me queda resonando ese mensaje que tú das, porque sé que lo estás canalizando a través de Dios y ahora es como que más lo veo y es como que más lo siento y gracias a ti realmente yo he conectado más con Dios. No como con ese Dios que a mí me habían contado antes, porque yo también estuve una temporada en una religión y me decían tal, pero yo lo veía como algo, no encajaba porque yo lo veía como división. Estaba limitado, ¿no? Y a partir de ti fue como, no, es que realmente lo que dices tú, Dios te puede aparecer con una persona dándote un abrazo o te regala algo otra persona o de repente estás en un paisaje súper hermoso y eso también es Dios, ¿sabes? Y la gente no, la gente se piensa que es otra cosa cuando en realidad es eso, es estar en el momento presente realmente. Y es como, a mí se me explota la cabeza, ¿sabes? Sí, literal. Tremendo. Y sobre todo, yo algo que terminé de integrar el año pasado fue el hecho de vivir en gratitud constantemente, porque es muy bonito vivir en gratitud cuando todo va bien y es como, guau, qué bonito, qué bendecida que soy aquí, estando en un atardecer en la playa, ahí es muy fácil ser agradecida. La cuestión es cuando llegan esos momentos difíciles, ¿no? Ahí es, o es irme al papel que tenía antes de, ves, Dios, ya me estás castigando otra vez, porque sí, o el papel de gratitud de, ostras, Dios, otra vez estoy pasando por esto, pero sé que primero estoy sostenida por ti y segundo, me estás poniendo otra situación para seguir potenciándome y expandiéndome. Y es lo que he dicho antes. Imagínate el diamante que tiene que ver Dios en ti para mandarte una situación de este tipo, porque Dios no te va a mandar una situación para la que tú no estés preparada, y eso lo tengo muy claro. Entonces, sé que todo lo que he pasado a lo largo de mi vida, ahora ya lo comprendo, es que tenían que pasar en el momento en el que tenían que pasar, porque yo estaba preparada para pasarlo. O sea, y cuando me refiero a preparada también para las situaciones dolorosas, de ahora soy capaz de sostener este dolor, ahora soy capaz de atravesar esto porque Dios me ha preparado emocionalmente para traspasarlo. Y hay veces que digo, mira Dios, yo no hay situaciones que sobre todo cuando dejé el trabajo tuve un momento de mucho desierto, ¿sabes? Literalmente me sentía flotando en el espacio interestelar, en plan, y ahora he dejado el trabajo y ya lo he soltado, literalmente ya no puedo volver, porque ya hubo un momento que dije, ostras, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ya claro. No está el plan establecido por la sociedad de te gradúas, trabajo, familia, casa, perro, gato, todo, y bebés, y es como, no hay nada alrededor, está todo literalmente como un lienzo en blanco, ¿no? Y ahí entendí que Dios estaba dándome el poder de mi vida, en el sentido de ahora tú eres la que coge el lienzo y a través de mí pinta ese lienzo, ¿no? Y es como, ostras, qué fuerte, ya estoy preparada para empezar a pintar mi lienzo a través de Dios. O sea, eso es muy loco, porque pues eso, lo que decía antes, me sacrificaba. Y así empecé a crear el proyecto y hemos estado haciendo, bueno, pues con Joana, que también ya estaba en tu podcast, empezamos a crear también talleres para que las mujeres conozcan ese potencial, pero también para que se conecten con Dios, ¿no?
porque en el punto actual en el que está la sociedad da tanto miedo hablar de Dios porque tú conectas Dios, religión, sí o sí con alguna religión, y te das cuenta de que realmente no. Cuando tú te conectas con Dios y creas tú tu misma relación con Dios, porque yo lo puedo vivir a través de orar dando gracias por la comida o por haberme despertado, por poder ir a hacer deporte, lo que sea. Y hay otras personas que conectan con Dios yendo a ver un atardecer o lo que sea. O sea, y las personas que están en una religión, pues también está bien porque es su manera de relacionarse ahora con Dios, ¿no? Uh-huh. Y entonces, eso, que en los talleres, se me había ido la mente, en los talleres ayudamos a las mujeres a crear esa relación con Dios para que se deje de etiquetar tanto de que realmente Dios es un Dios castigador, sino que, güey, Dios lo único que quiere darte es amor uh-huh. y en consecuencia darte todas las bendiciones que tienes, ¿no? Y yo he empezado a ver las bendiciones, o sea, yo en el momento en el que sentí que todas las situaciones que pasaba, tanto las dolorosas como las felices, me traían bendiciones y me traían nuevas potencialidades, era como, qué fuerte, estoy en otro nuevo nivel, adelante, ¿sabes? Como, vamos adelante. Quiero más. Ya no desde el soy la guerrera de Dios, sino desde el, güey, ha llegado al siguiente nivel, ¿no? A ver qué pasa, a ver qué sucede. Y bueno, sí, ahora me río porque no estoy, no estoy ahí en esos momentos, pero evidentemente en esos momentos pues tengo que llorar, tengo que patalear, tengo que preguntarle a Dios por qué estoy pasando esto, ¿no? ¿Para qué estoy pasando esto? ¿Qué fin tiene, no? Pero es que después de agradecer, porque lo que te digo, vivir en gratitud hace que también agradezcas por esos momentos. He visto las bendiciones a través de tener los talleres llenos, pero no porque, wow, somos las mejores y lo hacemos súper bien, que también nos tenemos que dar ese reconocimiento, porque al final hemos crecido dentro de nosotras mismas para poder transmitir ese mensaje, sino porque Dios nos está demostrando a través de llenar los talleres o hacer que las personas lleguen para recibir el mensaje que estamos yendo por el camino, ¿no? Entonces es como, esa es la mayor bendición, cuando yo doy una sesión y una mujer se va súper, o sea, el ver el cambio de una mujer cuando entra y cómo sale, ¿no? Que dices, ostras, qué fuerte como cuando te conectas con Dios puedes ayudar que las personas empiecen a verse a ellas mismas, porque ya no es ver a Dios, que eso ya más adelante llegará, porque también es un trabajo, ¿no? El conectarte con Dios, pero que las personas empiecen a ver a ellas mismas. Y dices, güey, estoy ayudando a las personas a que vean su potencial igual que yo lo vi, ¿no? Y es lo que siempre digo, esto es como una cadena de favores. Yo en su momento alguien me ayudó y me dijo, oye, ¿quieres empezar a conocer sobre esto? Y yo dije, adelante. Y ahora soy yo la que está diciéndole a otras mujeres, oye, adelante. Y me gustaría que en el futuro esas mujeres también digan a otras mujeres. Y es como, güey, estamos expandiendo al mundo, estamos expandiendo la conciencia del universo. Esa es mi voladuría ya, ¿no? Pero sí es realmente expandir el mensaje de Dios, que va mucho más allá de ¿cómo es? Los mandamientos. Mandamiento número 1, mandamiento número 2, va mucho más allá de eso, sí. ¿Tú qué le dirías después de contarnos todo tu proceso, ¿no? De dejar el trabajo, de empezar a conectarnos con Dios? ¿Tú qué dirías a aquellas personas que no están bien actualmente, que ven que todo le parece muy injusto, todo le parece que es contra ellos, todo le parece que no sé qué, igual están en un trabajo que están aguantando y quieren irse pero no se atreven porque están en esos pensamientos de no, ¿cómo voy a sostenerme yo después? No sé qué. ¿Qué mensaje le darías a esa gente que tiene ese llamado en su corazón, como tú lo tuviste en su tiempo, para que ellas empiecen a salir de ahí? ¿Qué mensaje les mandarías? Que se lancen al vacío, marico. Sí, potente más. A ver, yendo despacito, con calma y con amor, no hagan esas locuras, por favor. O sea, todo tiene un proceso. Yo realmente llegué a dejar el trabajo, pero porque he hecho un proceso bastante intenso de conocerme, adentrarme en mis movidas más oscuras y tomar la decisión desde la conciencia de que estoy preparada para hacerlo. Lo que digo, Dios te pone en la situación cuando estás preparada. No les diría que dejen ya el trabajo porque es muy loco lanzar a una persona así, pero sí que les diría que empiecen a cuestionarse, ¿no? Uh-huh. Que a cuestionarse en el sentido de ¿por qué estoy en este trabajo? ¿Para qué estoy aquí? ¿No? Porque a mí cuando me empezó a molestar mucho mi trabajo, me di cuenta que si seguía ahí era porque aún tenía que aprender cosas. Entonces, el cuestionarnos nos ayuda a empezar a cambiar la perspectiva de cómo enfocamos las situaciones, ¿no? Uh-huh.
sé que cuando estás en una situación muy complicada cuesta mucho ver, como quien dice, ese cuestionamiento de estoy aquí pasándolo como la verga y me estás diciendo que me cuestione. Sí, realmente sí, porque nadie va a venir a salvarte, o sea, no va a bajar Dios y te va a sacar del sitio donde tú no estás cómoda y te va a poner en un sitio como el paraíso, no. Realmente la única que se puede sacar eres tú misma, empezando a sacarte de ahí. ¿Cómo hacerlo? Lo que digo, cuestionándote y sobre todo empezando a cambiar los hábitos que tienes, porque por mucho que tú quieras salir de un sitio, si sigues teniendo los mismos hábitos y la misma forma de vivir, nada va a cambiar. Entonces estás en un bucle de me quejo de mi trabajo, pero sigo de mi trabajo, de cualquier situación, me quejo de lo que estoy viviendo, no me gusta, sigo viviendo igual y entonces todo se repite porque no estás cambiando nada. Pero si ya empiezas a hacer un pequeño cambio de, no te digo que hagas grandes cosas de, guau, cómprate un curso de 2.000 euros o vete a un retiro que te va a potenciar y que va a conseguir que saques tu mejor versión, ¿no? Empezar por pequeñas cosas. Y lo más pequeño por lo que podemos empezar es la gratitud. O sea, el realmente dar las gracias simplemente por levantarte, porque además si tú estás viendo esto, quiere decir que ya eres una persona privilegiada porque tiene un móvil, un ordenador o una televisión por donde ver eso, es que ya eres privilegiada o privilegiado, ya estás un paso más adelante que igual otra persona que tiene la situación más complicada, ¿no? Y es como, ostras, qué fuerte, es verdad, estoy viendo esto a través de un móvil que ha costado X dinero y Dios me ha puesto sobre mí este dinero para poderlo tener, ha puesto sobre mí estos recursos. El poder levantarte y tocar una cama, o sea, a mí eso me parece un milagro porque hay muchas personas que su normalidad es vivir en la calle. Entonces, no normalicemos cosas que no son normales, que es levantarnos y ya solo con el hecho de tener tu cuerpo ya es una gratitud, de poder levantarte, tener brazos, tener piernas, tener vitalidad para poder hacer cosas. La gratitud es un básico por el que puedes empezar, aunque parezca una tontería, pero es que eso te empieza a hacer cambiar la perspectiva de cómo enfocas tú las cosas. Y entonces ahí te vas a empezar a dar cuenta que tienes más cosas por las que agradecer que por las que quejarte. Y ahí es cuando cambias la perspectiva, es cuando Dios te empieza a dar, como quien dice, esas moneditas de decirte, toma, este regalo porque has visto que eres afortunada por vivir en una casa. Y de repente, a mí por ejemplo me acuerdo que me pasó que cuando empecé a ser agradecida por la casa que tenía, la gente me invitaba a comer, porque yo siempre he sido muy abundante a nivel comida o a nivel, pues esos regalos y cosas así, ¿no? Y dije, ostras, qué abundante que soy, marico, la gente me invita a comer, no tengo que comprar comida a veces, o eso como sentir pequeños detalles, ¿no? O alguien me daba una golosina, y era como, qué fuerte, o sea, y esto solo dando gracias, porque literalmente era lo básico que hacía, ¿no? Y como, qué fuerte, o sea, las cosas llegan solas, ¿no? Wow. Y ese es el mejor consejo que les podría dar de empieza agradeciendo por simplemente poderte levantar, porque esa es otra cosa que pasa, que damos por hecho que al día siguiente nos vamos a levantar y yo sé que no, porque una cosa que tengo muy anclada en mí es cuando yo tenía como 18 años, falleció un compañero que iba conmigo a clase y tenía un futuro súper grandioso, ¿sabes? Como que iba a ser un notario, iba a ganar mucho dinero, era hijo único, parecía que iba a tener un futuro brillante y se murió en una noche, ¿sabes? Wow. O sea, no tenemos el futuro asegurado y es como, ostras, yo sinceramente ahí se me ancló una cosa de, ostras, no puedo asegurar que mañana me vaya a despertar. Y estoy aquí quejándome que si el trabajo, que si mis compañeras, que si mi mamá y mi papá, que no sé qué. Y es como, ¿y si te dejas de quejar tanto y empiezas a agradecer un poquito más? Y a dejarte recibir amor, porque esa es otra cosa, que cuando estamos mucho en queja no vemos el amor que recibimos. Y ese sería el mejor consejo que puedo dar. Wow, qué bonito. La gratitud. Es que escucharte es como... No sé, no puedo explicarlo porque yo la siento que tiene una sabiduría interna y que sabe hablar, o sea, la forma en la que hablas, la forma en la que te expresas, la forma en la que dices, a mí me transmite mucho y es como, wow, es que cuando yo te escuché la primera vez así dije, wow, es que aquí la gente tiene que conocerla realmente. De verdad estoy muy agradecida de que hayas venido pues a mi espacio, a que la gente te vea y sobre todo que des el mensaje pues
que tengas que dar que sea de Dios. Y de verdad, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras añadir? ¿Algo más que quiera añadir? Güey, no hemos venido a sobrevivir. Es lo que les puedo decir. No hemos venido ni a sobrevivir, ni a sacrificarnos, ni a estar peleándonos con la vida, porque pensamos que cuando ya somos adultos, la vida es como se convierte en lucha, se convierte en sacrificio y vives ahogado, que si el dinero, que si tengo que llegar a tener una casa, la familia, todo, y realmente no hemos venido a sobrevivir, hemos venido a vivir, y a partir de conectarte realmente con la vida y con Dios, decides qué hacer, porque igual todos esos planes que tienes en tu cabeza no son tuyos, es lo que piensas que tienes que hacer, y eso es el mensaje. No hemos venido a sobrevivir, hemos venido a aprender a vivir. Qué bonito. ¿Y dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Dayana Chica. No hay más. Dayana Chica. Mi apellido Chica. Sí, soy chiquita y es chica. Sí. Qué mona. Pues nada, Dayana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Ya está. Adiós.